Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile. A esta hora del miércoles ya deberíamos saber cómo fue la primera votación del cuarto retiro de fondos, ya que se tendría que haber votado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. En las últimas horas previas, el gobierno se juega sus fichas, intentando convencer a los parlamentarios oficialistas de que voten en contra. Por ejemplo, que tomen en cuenta la presentación de la ley corta de pensiones, que vamos a analizar más adelante en el programa. Por su parte, en la UDI prevén una votación en contra y uno de los diputados ya presentó nuevamente el proyecto para retirar no 10%, sino que el 100% de los fondos. Mientras en la oposición, que en su mayoría van a votar a favor de la iniciativa, están muy atentos a cómo van a votar los parlamentarios de RN. Que están los votos para rechazarlo y que están dando la pelea en la cancha. Eso dicen en La Moneda sobre el proyecto del cuarto retiro que se votará en la Comisión de Constitución de la Cámara. Sin embargo, lo cierto es que aún no hay certezas. A la diferencia de lo que pasaba en el retiro 1, 2 y 3, hoy día estamos completamente dando la pelea en la cancha. Y a medida que pasan los días hemos visto un cambio de posición y eso nos preocupa. Y es que son altas las probabilidades de que la iniciativa pase la valla de la comisión, donde fue aprobada en general por 7 votos a favor, todos de oposición. Será en la sala donde finalmente el gobierno saque la calculadora. Probablemente la oposición, al tener mayoría, puede sacar adelante y aprobar esta iniciativa. Yo voy a votar a favor del cuarto retiro, es una decisión que yo tengo tomada hace mucho rato. Sería algo completamente dañino, distinto a los anteriores retiros que aprobé. Precisamente en Renovación Nacional hay diputados que apoyan públicamente un cuarto retiro, proyecto que de avanzar requerirá 93 votos a favor en sala. 11 de ellos vendrían desde Chile Vamos, según los cálculos del Ejecutivo. Hay una campaña del miedo desatada contra cualquier parlamentario que vote a favor. Desde aquí le digo a Piñera que está al borde de la ilegalidad. Recibí otro tipo de llamadas de distintos ministerios y la verdad que entendiendo y escuchando a mis colegas la presión que están sintiendo, yo la verdad que no quise responder a ningún llamado. La bancada de los diputados demócratas cristianos vota a favor del cuarto retiro sin letra chica. Letra chica que para la DC es la indicación que presentó el Frente Amplio, que considera un impuesto a renta sobre los 2,5 millones de pesos. También se revisará la indicación que habilita un nuevo giro para pensionados con rentas vitalicias. Y esperamos ver qué va a suceder el día de mañana. Creo que los votos, la intención de la mayoría de los miembros de la comisión están por aprobar el cuarto retiro y esperamos mañana tener todo esto resuelto. Pero lo que no se votará este miércoles son las indicaciones que promovían un retiro total de fondos. Esto porque el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, decidió ingresar una versión mejorada del proyecto. Todavía estamos preocupados porque la senadora Proboste no ha retirado los proyectos que llaman a nacionalizar los fondos de pensiones de los trabajadores. Lo que busca es salvar los fondos de pensiones de las garras de quienes buscan nacionalizarlos. Debate por el retiro del 100% que se retomará próximamente en la Cámara. Por ahora apuntarán al 10% que se votará en sala el próximo martes. Una de las opciones para este eventual cuarto retiro de fondos es que las personas paguen impuestos de acuerdo al impuesto a la renta. Bueno, la mayoría de los afiliados al sistema que tiene remuneraciones no están afectadas a este impuesto. De hecho, según la Asociación de FP, de los casi 9 millones de personas que podrían sumarse al cuarto retiro, solo 892.000 pagarían impuestos, menos del 10%. Según un informe del gremio, 46% de los cotizantes reciben un ingreso imponible inferior a 710.000 pesos, monto en que recién comienza el primer tramo que no está exento. Es decir, casi la mitad de los cotizantes no paga impuesto a la renta y no lo haría entonces si es que se aprueba un cuarto retiro con este gravamen. Incluso el gremio calcula que existen casi 2,8 millones de afiliados, más o menos un cuarto del total, con saldos en sus cuentas de hasta 1 millón de pesos. Por lo tanto, si ellos quisieran sacar la totalidad de ese monto, y lo podrían hacer, se terminaría este proceso eventualmente con 5 millones de personas con cuentas en cero. Hablamos ahora de la ley corta de pensiones. En conversación con CNN Chile, el senador del Partido Socialista e integrante de la Comisión del Trabajo, Juan Pablo Letelier, cuestionó el financiamiento, ya que
buscan eliminar algunas exenciones tributarias, pero según él se queda corto. Creo que la propuesta del gobierno está muy débil en su financiamiento y eso no es responsable para los futuros gobiernos, pero creo que lo vamos a poder arreglar. Y complementariamente yo sí seguiría tratando de tramitar el proyecto grande, a lo menos en aquella parte donde los empleadores aumentan su contribución a las pensiones de los trabajadores. Me parece que parte de su urgencia tiene que ver con la coyuntura electoral. Lamento que sea así, porque no me parece correcto que se juegue en medio de un periodo electoral con las necesidades de la gente o con ofertones. Esta ley va a salir antes de final de año, se va a poder pagar. Hemos preparado una gráfica para resumir en detalle qué se tratan estas exenciones tributarias y también cuánto generarían como ingreso. En total, lo que se necesita recaudar para la ley corta de pensiones, el aumento en el pilar básico solidario y también los pagos de imposiciones cuando unas personas estén cesantes son 1.100 millones de dólares cada año, esto en régimen. Por ejemplo, cuando se graben el 5% de las ganancias a las transacciones bursátiles, se espera recaudar anualmente 56 millones de dólares. Ahora viene el grueso de la recaudación, la eliminación del crédito IVA a las constructoras, es decir, que por viviendas de hasta 2.000 UF se pague normalmente el 19% de IVA, se esperan recaudar 605 millones de dólares cada año. ¿Cuánto es el IVA para todos los servicios para que no haya algunos que estén exentos como ocurre actualmente? 431 millones de dólares al año. Y esto que es eliminación de beneficios de DFL2 previos a 2010, esto es cuando personas arriendan departamentos, por ejemplo, que estén como DFL2 y que no están dentro del pago del impuesto a la renta, cuando se elimine eso, se recaudarían unos 13 millones de dólares al año. Esto es más o menos lo que se tiene estipulado para este proyecto de ley corta de pensiones en cuanto a su financiamiento. Bueno, ¿y qué impacto tiene para nosotros las personas estas exenciones tributarias? Por ejemplo, viviendas de hasta 2.000 UF que van a ser más caras, servicios de todo tipo que también sean más caros, como por ejemplo de abogados, y también para quienes inviertan en acciones y hay ganancias, tendrán que pagar por ellas. Algunos expertos señalan que esto debilita en parte el movimiento bursátil de nuestro país. Lo vemos en la siguiente nota de Belén Saldías. Este lunes el gobierno presentó la ley corta de pensiones, fortalecimiento al pilar solidario que tendrá un costo de 1.100 millones de dólares anuales de ser aprobada. El financiamiento será a través de la eliminación de 5 exenciones tributarias. Los 1.100 millones de dólares que se necesitan para financiar esta ley se van a financiar con impuestos indirectos, es decir, con pagos vinculados al IVA. Como son gastos permanentes, necesitamos ingresos permanentes. Y en Chile tenemos una serie de imperfecciones en nuestro sistema tributario, tenemos una serie de exenciones que son aquellos que están planteados por el ministro de Hacienda para poder financiar en el corto, mediano y largo plazo esta reforma, dentro de las cuales están las exenciones, por ejemplo, al IVA a la construcción. Sobre este punto en específico, se trata de la eliminación de créditos de IVA a empresas constructoras a partir del 2024. En sencillo, se aplicará el impuesto a valor agregado a viviendas nuevas de hasta 2.000 UF, como a cualquier otro producto o servicio. Según el gremio, tendría como consecuencia un aumento en el precio de venta. El Estado deja sin apoyo a miles de compradores de sectores medios y emergentes que aspiran a adquirir una vivienda. No buscamos que se mantenga esta exención, pero sí que se cree un mecanismo que cubra la necesidad. Además, gran parte de los recursos de la ley corta provendrán de los servicios, ya que con algunas excepciones, todos se encontrarán afectos a IVA. Pero en la práctica, ¿qué significa esto? Cuando vayas a donde un abogado por un juicio de arrendamiento, vas a tener que pagar un 19% más porque te van a recargar esos servicios. Todos los exámenes de laboratorio sí van a ir con IVA. Y si este mismo servicio implica hospitalización, va a ir con IVA. Otra forma de generar más recursos será cobrar impuestos a las llamadas ganancias de capital. Si al comprar acciones y luego venderlas se generan utilidades, se deberá pagar el 5% de estas al fisco, un impuesto que podría traer consecuencias negativas a las inversiones locales. Quita un gran incentivo a las personas naturales, a los inversionistas individuales, para que decidan invertir su capital
en las acciones locales y a su vez abre otro escenario. Al ser las acciones locales menos atractivas por esta nueva carga impositiva, las personas tendrán que buscar nuevos mercados. El gobierno ingresó con urgencia máxima este proyecto de ley. Desde este martes empezó a ser revisado por las comisiones de Trabajo y Hacienda de la Cámara de Diputados. Habrá que estar atentos por las indicaciones que tendrá, lo que ya fue confirmado por parlamentarios de oposición. El mercado de los expertos están de cabeza analizando esta forma de financiar la ley corta de pensiones. Veamos lo que opina un abogado tributario. El beneficio de ingreso no renta para las ganancias de capital que se estaría eliminando mediante esta medida puede tener efectos perjudiciales en el mercado, ya que es un incentivo importante para la circulación de capital en el mercado bursátil. Lo positivo es que se ha anunciado que no se deroga por completo la franquicia, sino que se va a establecer una tasa de impuesto más baja. La eliminación del crédito especial a la construcción me parece que puede tener efectos regresivos desde el punto de vista del mercado, puesto que se podría traducir en un incremento de los precios de las viviendas de hasta 2.000 UF, y eso podría evidentemente perjudicar a las personas que acceden normalmente a este tipo de viviendas, que son generalmente personas de clase media. Un ex subsecretario de Hacienda en general valoró las medidas propuestas por el gobierno, pero aseguró que faltaron medidas para combatir la evasión tributaria. Dentro de lo positivo, haber puesto un impuesto a las ganancias de capital es un paso importante, aunque la tasa es baja y debiese haber tenido una transición para llegar a tasas del 10 al 15%. El tema de la eliminación del crédito a las constructoras también es un punto importante, puesto que no estaba generando los incentivos necesarios para bajar los precios de las viviendas. Tercero, el tema de quitar beneficios del DFL2 y también empezar a aplicarse impuestos del IVA a los servicios, algunos servicios, es importante. Las grandes carencias son no hay medidas para reducir la evasión y la elusión. En este punto creo que la eliminación del secreto bancario es algo que le falta a este proyecto, lo mismo que la incorporación de un denunciante anónimo remunerado. Dos exenciones que no sufrieron cambios y que, según economistas, debió haberse incluido y que también están en las distintas candidaturas presidenciales como medidas son terminar con la renta presunta, que no se dijo nada al respecto, y también terminar con la devolución del IVA que se paga por el uso del diésel, especialmente en empresas del transporte y también que ocupan el diésel para otros fines. Eso yo creo que va a ser parte de la discusión cuando haya nuevo presidente o presidenta. En el mismo tema, pero en otra arista y en conversación con CNN Chile y Chilevisión, el ministro de Hacienda aseguró que, si bien no está ahora la ley corta de pensiones, ellos van a insistir en que el aumento en la cotización previsional siga siendo mixta, es decir, algo vaya a cuentas individuales y otro para un fondo solidario. El proyecto de reforma que nosotros tenemos en el Congreso y que lamentablemente no ha podido avanzar, también era un sistema mixto. ¿Y por qué tenemos un sistema mixto? Porque estaba poniendo 3 puntos en las cuentas individuales y 3 puntos un sistema solidario que iba a permitir que subieran mucho las pensiones para personas que tenían pensiones más bajas. Lamentablemente no hemos podido avanzar, pero también déjeme decirle lo siguiente. Para nosotros también es importante que cuando ese proyecto avance, parte de esa mayor cotización vaya a las cuentas individuales de las personas, porque las personas también lo que se dan cuenta es que esos son recursos de ellos y por lo tanto también en ese sentido, si nosotros siempre hemos estado disponibles a conversar, sí creemos que una parte importante del aumento de cotización debería ir a las cuentas individuales de las personas. Cambiamos de tema, pero antes de hacer la pausa les cuento que Colbún inició la construcción del Parque Eólico Horizonte en Tantal. Se trata de una inversión de $850 millones para levantar 140 aerogeneradores que tengan una capacidad instalada de 770 megawatt hora. Se espera que esté en funcionamiento para 2024. Ahora sí, hacemos el corte en Agenda Económica y al regreso analizamos en qué está la crisis de Evergrande, la gigantesca constructora china que también tiene una gigantesca deuda que no sabemos si será capaz de pagar. Ya volvemos.
Un cambio radical hubo en los mercados este martes. A diferencia de las fuertes caídas del lunes, esta jornada se vio el clásico efecto de rebote. Y no solamente en las bolsas, sino que también en el dólar y en el cobre. De todas maneras, toda la atención del mercado está puesta en la gigante china Evergrande, que debe más que todo el PIB de Chile en cantidad de dólares. Así parte cada día la bolsa en Nueva York. Este martes fue de normalidad de la Gran Manzana, muy distinto a la de las fuertes pérdidas del lunes. Una buena noticia considerando el temor de los mercados ante la posible quiebra de Evergrande. Algo similar ocurrió con las acciones del resto del mundo, con leves alzas en Asia, Europa, Estados Unidos y en el IPSA de Santiago. Parte de la tranquilidad vino tras la publicación de una carta escrita por el presidente del gigante inmobiliario chino. Creo que a través del trabajo colectivo de nuestro equipo de liderazgo y todos nuestros empleados, si continuamos luchando y perseverando en esta lucha, saldremos pronto de la oscuridad. Entre todos sus compromisos financieros, la compañía deuda más de 305.000 millones de dólares y una eventual quiebra repercutiría en la economía china, en todos los mercados extranjeros y también afectaría directamente a Chile. Esto se refleja ya ayer en la bolsa chilena, cómo cayeron las empresas ligadas básicamente a commodity, acero, zinc, CAP, Copec y otras que cayeron fuertemente. Entonces, esto obviamente va a afectar el precio de las materias primas porque se van a demandar menos, dado el tema de la construcción. Materias primas entre las que figura el cobre, que este martes volvió a caer 0,43%, una baja muy leve si la comparamos con el desplome del lunes. Sabemos que el sector inmobiliario y la construcción requiere de materias primas como por ejemplo acero, por tanto esto le afecta directamente al mineral de hierro, y también cobre. Es por eso que vimos el día de ayer un desplome de los precios de las materias primas. En el caso del cobre cayó un 3% diario, cerrando en 4,14, hoy día está en 4,13. Pero hay más formas en las que una crisis de Evergrande se siente en nuestro país. Por ejemplo, en un alza del dólar, tal como ocurrió el lunes. Eso sí, este martes el tipo de cambio también se normalizó. Volviendo a las acciones, si se repiten las bajas en todas las bolsas mundiales, también impactarían en una peor rentabilidad de los multifondos de las AFP. Los fondos de pensiones tienen inversiones en Asia emergente, más o menos en un porcentaje total de un 20 a 25% del total de las inversiones en renta variable. Eso significa que alrededor de un 18 al 20% del total está invertido en esa zona. Mientras el gobierno chino mantiene silencio sobre la crisis, Evergrande hace malabares para pagar más de 80 millones de dólares en intereses de un bono antes del jueves, aunque el problema no termina ahí. La próxima semana debe enfrentar un nuevo plazo. Solo 30 días después del vencimiento de estos intereses, la firma podría incurrir en un default. De las principales bolsas del mundo, solo la de Tokio cayó este martes, yo creo que porque todavía no tenía ninguna referencia con otra plaza. Veamos el cierre de las principales bolsas en el mundo. Como les decía entonces, el Nikkei de Tokio cayó 2,16%, pero nada de eso se repitió en las otras. El Hang Seng de Hong Kong subió 0,51%, la bolsa de Shenzhen en China, el CSI 1% de alza y el Kospi de Corea del Sur 0,33%. Avanzando en la jornada con el cierre en Europa, también se vieron fuertes alzas en las principales plazas. Por ejemplo, el FTSE 100 de Londres subió 1,12%, el DAX de Frankfurt 1,43%, el CAC de París fue la principal plaza del viejo continente que tuvo importante avance, 1,50%, y el IBEX de Madrid siguió la tendencia subiendo 1,16%. A medida que fue avanzando la jornada, especialmente en América, los cierres de las principales plazas también tienen avances, pero ya algo más moderados. Por lo tanto, este efecto rebote se empezó a calmar con el paso del tiempo. Como vemos en Wall Street, el Standard & Poor's subió 0,35%, prácticamente lo mismo que el Nasdaq, 0,33%. El Bovespa de Sao Paulo fue la plaza de esta parte del mundo
que más subió 1,66%, mientras que el IPSA, que cayó más de 3% el lunes, algo recuperó las pérdidas, subiendo 0,37%. Ahora, a pesar de estas alzas, sabemos que va a haber importante volatilidad en los mercados mientras se sepa qué es lo que va a suceder con la empresa china. Es por eso que los analistas internacionales están muy atentos al devenir de esa firma. ¿Y qué es lo que están diciendo ellos? El temor es que no sea la única gran empresa constructora de ese país que esté en riesgo de default, pero también creen que si ese riesgo es cada vez más inminente, el Estado liderado por Xi Jinping va a intervenir. Sell-off of China Evergrande, not only its share but also its bonds has been created. La masiva venta de los bonos y las acciones de Evergrande han creado bastante presión en toda China continental. Ahora, los inversionistas temen que Evergrande no sea la única desarrolladora inmobiliaria que tenga riesgo de caer en default. Podemos decir que actualmente hay algo de sobrereacción en los mercados debido a los rumores que se escuchan o se ven, pero así funciona el mercado. We can see or hear, but honestly speaking, this is stock market. Muchos inversionistas han puesto dinero en la compañía Evergrande porque creen que si el escenario se complica, el gobierno siempre los va a rescatar. En el último tiempo, las autoridades se han preocupado de que la economía china sea sostenible. Yo creo que el gobierno dará una ayuda a los dueños de propiedades y a inversionistas. Would give a little bit help in both homeowners and Acá en Agenda Económica, por supuesto, que seguiremos atentos al devenir de esta historia y a la reacción de los mercados. Antes de despedirnos, les cuento que la Agenda Económica PM de este miércoles va a estar dedicada a una previa del debate presidencial que organiza Chilevisión y CNN Chile. Les mostraremos qué es lo que opinan los distintos candidatos respecto al cuarto retiro de fondos, también qué hacer con las AFP y muy dedicado especialmente al escenario económico que alguno de ellos va a enfrentar a partir de 2022, cuando llegue eventualmente a la moneda. De esta forma terminamos en la Agenda Económica de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.